Muy bien, recordarles que esta sesión está siendo grabada, ¿ok? Y que posteriormente ya les estaré enviando por ahí la grabación. Muy bien, entonces, antes que nada, me gustaría que ustedes supieran o que ustedes me dijeran si tienen algo en su cabeza o tienen alguna idea acerca de qué es la psicología positiva, si la han escuchado, o algo que se llama organizaciones positivas, si la han escuchado, o así dices, ¿sabes qué? Ni idea o una idea que se les venga a la cabeza. No he escuchado, pero me imagino, tengo la leve pensamiento de que es llevar a alguien a lo que tú quieres. O sea, como si está triste, no sé, con palabras o motivacionales, llevarlo a algo positivo, ¿no? Ese es el Ok. pensar. Ok. Tampoco no había escuchado el término, Ujú. pero pues igual creo que mediante la psicología, cómo pues crear un ambiente positivo o pues manejarlo de manera positiva a nuestro favor. Muy bien, ok. Dalila, ¿tienes alguna idea? Mira, ahí está atrás Eli. Estaba diciendo así. Viene la sesión. A ver, ¡Vente! tiene usted en mente una sesión, ¿verdad? Ah, ¿Sabe qué viene aquí? Ya. Permíteme un momentito, Gaby. sí, adelante. Ay, Eli, ¿por qué me la quitas? Vamos a ponerle pausa a esta grabación. Positiva. Ok. Mira, Ahí yo va. Entonces, de la ¿has psicología, escuchado, Dalila, algo acerca de eso de la psicología positiva, organizaciones positivas que has escuchado o dices, no, no tengo idea? fíjate que sí recuerdo haber escuchado, pero no lo traigo en mente. Más sin embargo, ahorita que dice psicología positiva o eso, en lo personal trato de ser algo positivo, aunque a veces traigo arrastrando la cobija, pero Ujú. trato de estar inclusive todos los días así con la parte positiva, porque siento yo que dependiendo cómo me vean, sí, Ujú. ellas también, estando ellas aquí, ellas también se van a sentir. Si me ven mal, van a andar también ellas mal. Si me ven bien, pues yo quiero que ellas estén bien, sí, Ujú. aunque por dentro me esté así arrugando el corazón, sí, pero eso es lo que he aplicado, pero así a ciencia cierta de darte es esto, para mí es esto, no lo tengo. Ok, muy bien. Bueno, sí hay cosas que tienen una idea, pero sí vamos a empezar a hablar mucho de, va a tener que ver con emociones y sobre todo cómo nos sentimos nosotros, cómo hacemos sentir a los demás, ¿sí? Y cómo esto va a estar aplicado en la organización. Entonces les voy a dar un poco de antecedentes, de dónde sale, o sea, nos vamos a extender ahorita un poco más para que primero quiero que, me gustaría que comprendieran un poco más o que tengan todo el contexto de de lo que implica todo esto y por qué ahorita lo estamos aplicando en las organizaciones. Y sobre todo, otra vez que traigamos como casos para que entonces podamos ir viendo cómo es que lo que estamos haciendo en la organización va a tener una repercusión en cómo las personas lo van tomando y cómo a veces logramos entender muchas veces por qué la gente hace lo que hace, ¿sí? Y eso creo que es muy valioso para ustedes, para que sepan exactamente qué cosas hay que mejorar y sobre todo cuál va a ser la consecuencia que nos va a traer a nivel organización, sobre todo con las personas, con la conducta de las personas. Es como en algún momento me decía, por ejemplo, la sesión pasada que veíamos un poco de psicometría y, o sea, la gente ya es así, o sea, las personas ya vienen así de alguna manera. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué
cambian o por qué, es más, y les voy a poner un ejemplo. ¿Alguna de ustedes ha ido, por ejemplo, a Estados Unidos, algún lugar de Estados Unidos, a McAllen, a Laredo? ¿Alguien ha ido para allá? No, ¿No? no. Bueno, les voy a dar este ejemplo. Y eso es algo que pasa aquí en Monterrey. Se usa mucho que la gente va para allá. Pues nos queda cerquita. Entonces, como a 2 horas más o menos. Entonces, mucha gente, como estamos así cerquita, pues se van para allá. Pero fíjense, por ejemplo, aquí en México es, por ejemplo, muy, o sea, ustedes saben que el tema, por ejemplo, de corrupción y todo eso, pues es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, te pasas un alto, ¿verdad? Pues aquí te detiene la autoridad y tú le haces la llorona, dicen, ¿verdad? Mire, por favor, es que mire, tengo prisa, es que mi hijo, voy al baño, no sé, o sea, le inventas una serie de cosas o incluso a veces pues das la mordida, ¿verdad? ¿Para qué? Para, pues ya que te deje y que no te quite el carro y todo lo demás que implica. Cuando las mismas personas se van a Estados Unidos, no hacen eso, o sea, allá eso no lo puedes hacer. O sea, allá no, simplemente esperas pacientemente que te den tu multa, ¿verdad? O sea, usted se pasó un alto y entonces ellos lo que hacen es que o te ponen algo que se llama un warning, o sea, que es como decir una amonestación, o si es muy grave lo que hiciste, pues así directamente te multan. Incluso traen hasta tarjeta ahí de terminal para cobrarte ahí mismo la multa, ¿verdad? Y que no te vayas a ir. Pero ahí no hay mucha opción así como ni de haces llorona, ni mucho menos un soborno, o sea, no es eso. Entonces dices tú, ¿qué es lo que cambia? O sea, ¿por qué aquí sí lo haces y por qué allá no? O simplemente al manejar, ¿por qué allá? Porque aquí sí te pasas un rojo y es más, el amarillo y le pisas. Y allá no, o sea, allá es como, hasta vas despacito, ¿verdad? Y no pisas las rayas del peatón porque te toman una foto y te mandan, ¿verdad? Tu bonita multa hasta tu domicilio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dices, por qué nos comportamos diferente en un lugar y en otro lugar? Cuando eres la misma persona, ¿sí? Y tiene que ver una parte, como les decía yo en el tema de psicometría, una parte tiene que ver con nosotros, sí, con cada persona, sí, pero otra parte también tiene que ver en cómo se aplican las reglas. Obviamente, si es mucho más rígido, pues es como, pues yo me cuadro, ¿verdad? Porque no quiero la consecuencia. Y si es un poquito más laxo, entonces la gente, la verdad es que, pues se relaja, ¿verdad? Incluso nosotros mismos, si ustedes piensan entre mamá y papá, a veces para ciertas cosas vas con tu mamá y para ciertas cosas vas con tu papá. Sí, o cuando Dalila y yo éramos jóvenes, hacíamos lo mismo, ¿verdad? Ciertas cosas o un permiso. Ay, pues ve y dile a tu mamá y que tu mamá te ayude con tu papá y bueno, o sea, cosas así. Entonces, ¿por qué somos distintos si somos la misma persona y tiene que ver también con los otros? Entonces, quiero que te imagines que en las organizaciones es similar. Imagínate que es como una pequeña sociedad en la que nosotros vamos, nos metemos, ¿verdad? O sea, ingresamos a una empresa y en la empresa, como ya lo vimos también en alguna parte, lo hemos platicado, hay cultura, hay como hitos, hay acciones, hay una serie de cosas que se hacen, ¿sí? Dentro de la organización. Te vas a otra organización y es como otro pequeño mundo, o sea, se hacen cosas distintas. Todas están regidas, que tú dices, oye, pero todas están regidas por la misma ley, todos, sí, efectivamente, pero al fin de cuentas cada empresa ejecuta, o sea, de manera distinta, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero que logren a través de esto que vamos a ir viendo durante las próximas semanas es que logren poder como, primero, comprender un poco más de qué se trata esta parte de la psicología positiva y sobre todo que puedan aplicarla en la organización, o sea, que puedan tomar decisiones, ¿sí? En base a
lo que estamos haciendo con las personas y que también a veces puedan ustedes entender por qué a veces hay cosas que sí funcionan y por qué hay cosas que no funcionan y que incluso las pudiéramos analizar. ¿Vale? Entonces, esta sesión se llama Empresas Positivas, Personas Productivas. ¿Sí? Esto es de lo que vamos a empezar a ver. ¿Sí? Y vamos a empezar diciendo que la psicología positiva es una ciencia relativamente joven. ¿Sí? La psicología positiva nace, les voy a contar una historia, así como si yo hubiera estado ahí, pero no lo estuve, desgraciadamente. Nace de, hay muchos antecedentes de la psicología positiva, ¿sí? Y nace de digamos, una ramita de la psicología que es también un poquito la parte humanista, o sea, la parte humanista nos dice que todas las personas tienen potencial, que todas las personas siempre pues puedes ser mejor, puedes trabajar tus habilidades y que puedes ser mejor. Siempre ve como, la parte humanista generalmente ve el potencial del ser humano, ¿sí? Y la psicología positiva se enfoca también en esa parte. Y no que no se enfoca digamos, en la enfermedad o los problemas, pero sí en técnicas que te ayuden a darle la vuelta a los problemas y a las situaciones que se te presentan. Si bien no los niega, pero sí te ayuda con técnicas para que puedas salir de ellos. ¿Sale? Y entonces aquí en las empresas es igual. Entonces un poquito el antecedente de esto es por allá por la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que hubo mucha gente que se fue a los campos de concentración? Y entonces, una de esas personas que se va a los campos de concentración se llamó Viktor Frankl. Y Viktor Frankl era un psicoterapeuta en ese momento que venía de ser como un discípulo de Freud. Freud es considerado el padre de la psicología. ¿Sí? Y aún y cuando Viktor Frankl aprendió muchas cosas de Freud, ¿sí? Y estudió varias cosas de lo que existía en ese momento, Viktor Frankl hace su teoría en base a lo que vivió también en el campo de concentración. Entonces él empieza a hablar de algo que se llama el sentido de vida. Así, el hombre, de hecho, tiene un libro súper famoso, que yo les recomiendo que lo lean en algún momento de su vida, que se llama El hombre en busca de sentido. Y entonces, él empieza a platicar cómo es que a través cómo hace que él a través de pensamientos, a través de todo lo que está viviendo, o sea, cómo él logra darle la vuelta a esa situación tan traumática y tan difícil que fue vivir en un campo de concentración. Él perdió a toda su familia, sus hijos, o sea, realmente lo perdió todo. Entonces, digamos que lo más fácil en ese momento, pues era rendirse y a lo mejor acabar con su propia vida, ¿no? O dejarse morir en una situación tan horrorosa como fue la que vivió él estando ahí. Sin embargo, él logra como de alguna manera aferrarse a la vida, hace digamos, una serie de técnicas que a él le ayudan a salir de ahí. Entonces, cuando sale de ahí, todo lo que él vivió y todo cómo él logró salir de eso y cómo logró ayudar a lo mejor personas ahí también dentro de los campos, él lo hace un libro, y ese es el libro, El hombre en busca de sentido, y luego después ya a su teoría le pone un nombre que se llama logoterapia, y la logoterapia se encarga de ver, o uno de los enfoques es ver el potencial humano, o sea que sí puedes hacer, y sobre todo encontrar el sentido de vida. Eso es un antecedente. Después, bueno, pasa un tiempo, y les digo, pasan así varios años, y tenemos a alguien que es muy reciente, de hecho todavía está vivo. Hay un psiquiatra, este psiquiatra, psicólogo y psiquiatra, psicoterapeuta, también que se llama, se me fue ahorita su nombre, ahorita les digo cómo se llama. Bueno, tenemos a este nuevo personaje que entonces empieza él trabaja con
personas que estaban en el hospital psiquiátrico. Y entonces él lo que pensaba es que cómo era posible que las personas terminaran en un psiquiátrico con trastornos como una depresión tan alta, ansiedad, y que ni siquiera pudieran estar con su familia o que no pudieran disfrutar de la vida. Entonces, hasta ese momento, la psicología se enfocaba mucho en la enfermedad, ¿sí? O sea, por ejemplo, eso. ¿Sabes qué? En todo lo negativo, en todas las enfermedades, en todo lo que estaba pasando con, pues, digamos, de malo, ¿no? Y trataban, pues, para tratar como de restablecer pues, la salud mental, pero pues, no siempre lo lograban, y entonces había personas que estaban ahí. Y psicólogo, psiquiatra que estuvo trabajando se llama Martin Seligman. Y Martin Seligman hace una teoría que, bueno, al final él empieza a estudiar algo que se llama la indefensión aprendida, o sea, es decir, cómo las personas aprendemos a no defendernos o a no luchar por nuestras ideales o por nuestras cosas, ¿sí? Él empieza a hablar de algo que se llama como también fortalezas, hablar de virtudes humanas, ¿sí? Y hace una teoría que se llama la teoría del PERMA, ¿sí? De cómo hay varios elementos que nos pueden ayudar a traer ese potencial humano aplicado, ¿no? Entonces eso es, digamos, un poco antecedente de cómo es que empieza a crearse esta teoría. Pero la gran pregunta siempre era cómo podemos prevenir que las personas estén felices en sus entornos, cómo podemos hacer que la gente esté contenta con lo que hace. Esa es la gran pregunta siempre. ¿Cómo le hacemos para que la gente esté feliz? ¿Sí? Entonces, pues bueno, se crea la psicología positiva, ¿sí? Y a partir de ahí vienen muchos psicólogos, muchos psiquiatras que empiezan a estudiar diferentes aspectos de la psicología positiva, que le llaman así como, digamos, el término coloquial, es como decir la ciencia de la felicidad, ¿sí? Así le llaman, empiezan a estudiar cómo las personas podemos ser felices, ¿sí? ¿Por qué te estoy platicando todo esto? Porque nosotros, el reto que tenemos en las organizaciones es cómo le hacemos para que las personas estén felices. ¿Cómo le hacemos para que estén contentos? ¿Cómo le hacemos para que estén motivadas? ¿Cómo le hacemos para que hagan lo que tienen que hacer y lo hagan bien y lo hagan consciente? ¿Sí? Ese es el gran reto, ¿sí? Y también entender por qué no lo hacen a veces. O sea, por qué la gente deja los trabajos. ¿Por qué si a veces lo tienen todo? Porque si a lo mejor tú les das todo, al final del día te dejan. Y entonces eso te deja como muy frustrada, muy, o sea, sin entender por qué pasan estas cosas, ¿no? La rotación es algo que todas las empresas sufrimos, todos, unos más, otros menos, pero al final del día es eso. O sea, es cómo ayudo a las personas a que a través de lo que estamos haciendo sean felices. Entonces, parte de la teoría ha sido aplicada a las organizaciones, a las empresas. Y entonces eso es lo que le llamamos organizaciones positivas, ¿sí? Y generar ambientes de trabajo sanos y productivos para que la gente pueda, pues, estar feliz en su área y horario de trabajo. Muy bien, entonces, ¿de dónde viene un poquito esto de la psicología positiva? Viene todo, acuérdense, todo está en el cerebro. Todo empieza aquí. ¿Sale? Es decir, todos nuestros conocimientos están almacenados aquí. Todos nuestros aprendizajes están almacenados aquí. Todo, cómo lo vemos, cómo lo percibimos el mundo, todo está aquí, ¿sí? Y aparte de que se guarda memoria, que hay procesos como se llama la memoria, también hay procesos como, por ejemplo, el razonamiento, la lógica, la atención, ¿sí? O sea, todos esos procesos son procesos mentales. Entonces, las emociones, o sea, todo lo que nosotros conocemos como las emociones y todo lo que conocemos como psicología,
está aquí. El comportamiento empieza aquí, en el cerebro. ¿En qué hay? En el cerebro. Pero como yo siempre les digo, pues la verdad es que difícilmente voy a poder, o sea, el cerebro no lo voy a poder abrir o no voy a poder hacer como si fuera una bola de cristal, ¿verdad? Y voy a poder saber exactamente qué es lo que hay en la cabeza de las personas. Pero sí veo la conducta y a través de la conducta puedo empezar a ver, a inferir qué cosas son las que está pasando con las personas, ¿sí? A través de las conductas, a través de lo que la gente hace, ¿sí? Ahí me puedo dar cuenta de muchas cosas. Y entonces aquí es en donde tenemos las emociones, aquí es donde entran las emociones. Entonces, lo que quisiera yo preguntarles es, primero, ¿qué emociones conocen ustedes? Así, todas. ¿Qué emociones conocen? Díganmelas. Felicidad, Ajá. Tristeza, Ujú. Enojo. estrés, Ahí voy, déjame las pongo por acá. Vamos a poner un bonito pizarrón por aquí para que vayamos poniendo esto y para ir también dándoles un orden, ¿ok? Enojo, felicidad, tristeza, ¿qué más? Estrés, tristeza, Ajá. miedo, ujú. Tiruriru. ¿Qué más? Pregúntenle al Google, entren a Google ahí, les doy permiso, no pasa nada. Entren a Google y pongan emociones. Así, ¿cuáles emociones conocen? Seguramente hay más y de repente usted, sí es cierto. Por ejemplo, la ira. Así. acá está la de desagrado, Desagrado. Seguramente te salió intensamente, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Ese es un súper ejemplo. ¿Cuáles son las 5 emociones que se ven en la película? ¿Vieron todas la película? sí, Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las 5 emociones que vienen ahí como básicas? alegría, tristeza, enojo, desagrado y miedo. Ujú. Ajá. O temor. Ajá. Entonces, si se fijan, son pues esas 5, digo, la película retrata esas 5. Si vamos a hablar, por ejemplo, de emociones, la verdad es que la película de Intensamente es una súper película que te ayuda muchísimo a entender cómo funciona el cerebro en términos de emociones, ¿sí? Y si se fijan cómo va, si no recuerdan, yo les recomiendo que vuelvan a ver la película después de que escuchen esta capacitación. De cómo es que se van creando incluso los recuerdos y cómo también te explican cómo los recuerdos están ligados a una emoción. ¿Se acuerdan? Que se ven como toda la sala, el centro de mando, ¿verdad? El centro de control se ve como con muchos colores, porque cada esferita era un recuerdo y cada recuerdo está ligado a una emoción. Ujú. Bueno, eso es real, ¿eh? Así pasa. Así es genial eso, porque cada cosa que nosotros guardamos está ligada a una emoción. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que tuviste una vida feliz o que tuviste un momento feliz, o sea, o que tuviste una buena semana, es porque tú recuerdas que todos esos momentos, imagínate que todas esas bolitas que hay en tu cerebro, o sea, fueron felices. Estuvo la felicidad. O cuando dices, híjole, esta semana estuvo, no sé, estuvo bien fea, como que estuvo bien triste y así, pues es porque en realidad hubo de esas emociones, hubo más momentos felices, o cuando, digo, perdón, tristes. O cuando dices, es que estuvo súper estresante la semana y, o sea, estoy cansada, y bueno, pues es porque hubo mucho de eso, ¿no? Entonces, así es. Entonces, cuando tú recuerdas algo, ese algo lo asocias con una emoción, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que partiendo de esta teoría de que cada recuerdo está ligado a una emoción, me gustaría que empezáramos a pensar en qué emociones están ligadas al trabajo. ¿Qué emociones ligas al trabajo? Pues las 5, ¿no? Ajá. Las que faltan. Y las que faltan, ¿verdad? Entonces, ese sería el gran reto, o sea, cuáles emociones están ligadas a tu trabajo y ahorita vamos a ver, esa es la primera parte, ¿no? Que veas cuáles son las emociones que están ligadas y luego ya te voy a ir diciendo los tips de cómo les vamos dando un orden a esto, pero sí, esa es la primera parte. Entonces, ¿cuáles más emociones conocen, viven, experimentan en general que nos falta en esta lista? Bueno, aparece aquí 3 tipos de emociones: aburrimiento, Ujú. admiración, adoración, amor, asco, compasión, confusión, Ujú. deseo carnal. Ay, eso es como una alegría extrema. Me dio risa. No está en mi catálogo de emociones, así como carnal, pero el deseo es parte de, digo, es parte de, ¿no? Que tiene disgusto, Ajá. dolor empático, éxtasis, horror, interés, sorpresa, Ujú. satisfacción, simpatía, Vergüenza. tolerancia, Ujú. tranquilidad, triunfo, valentía y vulnerabilidad. Diversión. Diversión. Muy bien. Yo les voy a poner una aquí. Vamos para arriba. Gratitud. Valentía. Valentía. Decepcionado, Estaba con C. Decepción. impaciente. Ok, ya no me ocupo en el pizarroncito Ah, virtual. Ok, ahí están. Vamos a dejar aquí. Aquí hay una lista, ¿ok? Que algunos han sentido estas emociones, ustedes también. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo también, ¿ok? Entonces aquí, bueno, hay una lista de emociones, entonces imagínense que todas las personas pues tenemos diferentes emociones. Ahora hay una teoría que ya se las voy a traer después, la próxima sesión, donde vamos a ir como analizando un poquito también esa parte. Y es que hay una teoría que dice que hay emociones básicas y luego esas emociones, dependiendo de la intensidad, son como les vamos llamando. O sea, es decir, por ejemplo, si yo digo, pues enojo, pues puede, digamos que dependiendo del grado, puede ser que yo pueda estar molesta hasta iracunda, por ejemplo. Entonces dice, pues molesta es como así, ay, algo no me está gustando, como un desagrado, por ejemplo, hasta llegar a una ira, ¿sí? Y la ira es como, así como el monito intensamente que se le prenden los pelos rojos, así como eso, por ejemplo, ¿no? Entonces así dice. Entonces, ¿qué pasa? Que, insisto, dependiendo de las emociones que estén ligadas a la actividad, también va a tener que ver cómo reaccionamos ante las situaciones, ¿sí? Y en las capacitaciones grupales también lo hemos dicho, dependiendo de la emoción a la cual te liga la otra persona, pues también es la persona va a reaccionar ante ti, ¿sí? O sea, si de repente, no sé si les ha pasado, hay personas que nos generan paz, por ejemplo, que dices, ay, oye, es que estoy con esa persona y me encanta porque, o sea, me transmite paz. ¿Sí? O de repente hay personas que son súper aceleradas, entonces tú también así como hasta te contagian y te aceleras, ¿no? Entonces, así es como vamos nosotros como
digamos, haciendo como este match, o sea, haciendo este cruce de emociones, las mías, las del grupo, las de los compañeros, las de todos los demás. ¿Ok? Entonces voy a regresar a mi presentación, ¿ok? Ya que entonces sabemos todas las emociones que pudiéramos o algún grupo de emociones que pudiéramos nosotros tener o estar sintiendo durante el día, ¿sí? Entonces ahí es en donde vamos a empezar a darles una clasificación y es donde vamos a empezar a entender esta parte. Aquí te quiero platicar que las emociones positivas, ¿sí? Existen emociones positivas y emociones negativas. De acuerdo, ojo, de acuerdo a esta teoría, ¿ok? Hay otros psicólogos que, bueno, lo van tratando diferente, pero vamos a hablar de esta teoría de la psicología positiva, ¿ok? Estas emociones, esta clasificación de emociones positivas y negativas, no estamos hablando de que sean buenas o malas, o sea, no las juzgamos, ¿sale? Más bien lo que hacemos es que llevan todas las emociones, quiero decirles que hay una repercusión en el cuerpo. Es decir, cuando yo me siento feliz, ¿sí? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo cuando yo estoy feliz? Cuando estoy contenta. ¿Qué haces? Cuando, por ejemplo, tú, Saraí, ¿qué haces cuando estás contenta? Sonrío. Sonríes, como ahorita, por ejemplo. Digo, está contenta, qué bueno. Las de la emoción. Ok, ¿qué más? Canto. Canta. ¿Tú cantas, Dalila? Sí. ¿Cantas? Ajá. O sea, no me dice risa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacen ustedes cuando están felices, cuando están contentas? ¿Qué hacen? Dejo, aplaudo. Ujú. Bailas, yo veo una chica, me gusta mucho en TikTok, que dice el bailecito de la felicidad y le hace así, ¿verdad? Ajá, o sea, entonces, lo que quiero decirte es que cada persona hacemos una cosa distinta. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos emociones negativas son porque a la larga estas emociones nos causan un daño. Es decir, no, y quiero ser bien, así, bien clara en que las emociones no las estamos juzgando. Eso sí quiero dejarlo muy claro, sino las estamos clasificando de acuerdo a la afectación que me hacen en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, una emoción negativa la necesitamos, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, miedo a veces para poder saber que estamos en peligro, o sea, se van nuestros sistemas de alerta, o sea, activan nuestros sistemas de alerta y necesitamos sentir a veces miedo, necesitamos una pequeña dosis de estrés, por ejemplo, porque esa me hace como reaccionar. ¿Sí? Necesitamos a veces una pequeña dosis de desagrado, por ejemplo, porque eso nos habla de, oye, no me está gustando esto y entonces nos ayuda también a poner límites. Sin embargo, cuando cuando esas emociones están siendo todo el tiempo o muy gran parte del tiempo las estoy sintiendo, llevan una repercusión negativa a mi cuerpo y entonces ahí está la explicación o parte de la explicación de por qué tenemos mucha gente con altos niveles de estrés, porque tenemos mucha gente con gastritis, colitis, migrañas, ataques al corazón, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque al final del día, como están en una emoción todo el tiempo, o sea, es como si tuviéramos siempre este shot de emoción negativa, entonces lo que sucede es que nuestro cuerpo empieza a liberar diferentes sustancias químicas, bioquímicas, que lo que hacen es que me afectan en el funcionamiento de mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, no juzgamos otra vez, no está mal sentir estas emociones negativas. Lo que ya no es sano es cuando se prolongan por mucho tiempo. Ese es el punto. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de emociones positivas, estamos hablando de todo lo que hacemos para, dentro de la organización, para poder tener esta parte de pues funcionar bien, de tener a lo mejor esta camaradería con los compañeros, pues este gusto por venir, o sea, el hecho de que incluso tú digas, híjole, me gusta mi trabajo, me quiero levantar, quiero ir a trabajar, quiero ver qué va a pasar hoy, qué retos nuevos va a haber, o sea, todo eso nos lleva a tener emociones positivas. Por ejemplo, en la primera imagen es, oye, tenemos un proyecto que hay que sacar adelante, entonces, pues, desde planear el proyecto, desde empezar a ver qué vamos a hacer, o sea, es parte del trabajo, ¿no? Y es parte de lo que también nos mantiene como contentos, o sea, el reto es, o los retos que tenemos en el trabajo es, oye, sé a lo mejor que no es algo sencillo, pero también sé que es algo que yo puedo hacer, o sea, que soy capaz de sacarlo adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte sería una parte, cuando hacemos amigos en las organizaciones, si bien mucha gente dice, cuando yo no vengo a hacer amigos, va. Sin embargo, la verdad es que empezamos a conocer personas y nos empezamos como a juntar con algunos, empezamos a tener como una relación un poquito más estrecha con algunas personas, y eso lo que nos hace y lo que nos ayuda es también a formar equipos, buenos equipos y equipos fuertes de trabajo, ¿sí? Porque entonces ya nos conocemos, ya sabemos nuestras capacidades, sabemos a lo mejor las situaciones que estamos viviendo y podemos empezar a tener como compenetrarnos, ¿no? Y luego cuando logramos cosas, la verdad es que luego nos sentimos felices. O sea, por ejemplo, ustedes ahorita como equipo, dices, tenemos un reto que tenemos que contratar mucha gente, tenemos que lograr esta meta, tal vez contratar tantas personas en esta semana, ¿sí? Y cuando como equipo lo logran, pues se sienten muy felices porque dices, ay, o sea, lo logramos esta semana, qué padre, o sea, y entonces estás feliz, ¿no? Porque lo hiciste. Y entonces, ¿eso qué te provoca? Que digas tú, ok, ya acabé esto, la próxima semana sé que sigue algo más o menos parecido, o sabes qué, ya acabamos este proyecto de reclutar, a lo mejor el proyecto está en 4 o 5 semanas, vamos avanzando y cuando termina el proyecto sentimos una satisfacción muy grande, que es una emoción positiva también. Entonces, de eso se trata. En este caso, el tema de las emociones positivas en las organizaciones. ¿Qué es lo que está pasando dentro? ¿Cómo hacemos ciertas cosas? ¿Cómo provocamos también nosotros como líderes ciertas cosas para que se generen estas emociones y que tengamos más fotos así como las que tenemos acá? O sea, más fotos todos sonriendo, menos drama también al hacer las cosas, o sea, que es lo que hemos venido, por ejemplo, planteándoles con ustedes durante las capacitaciones que hemos llevado, o sea, cómo tenemos técnicas para poder comunicarnos mejor, cómo le hacemos para estresarnos menos, para que el trabajo salga, para que en equipo logren cosas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con emociones positivas, ¿sí? Todo eso. Ahora, aquí hay dos cosas. Las emociones positivas se relacionan con situaciones agradables, ¿sí? Otra vez, tiene que ver con cómo mi cuerpo lo procesa las cosas. Entonces, el tema es que las emociones no es algo que nada más esté aquí en mi cabeza o nada más es como de, ay, pues me siento feliz. No, o sea, realmente mi conclusión es, me siento feliz. ¿Por qué? Porque en mi cabeza creo que logré algo, porque me doy cuenta que estoy logrando algo, porque incluso mis compañeros me dicen, oye, qué bien lo hiciste, ¿sí? Y entonces eso al final me hace tener una reacción en mi cuerpo que es esa satisfacción. Entonces sí quiero decirles que las emociones no solamente están como tal, les digo, no son un ente que están aquí en mi cabeza volando, sino que es algo que realmente sentimos, ¿sí? Y a esta sensación del cuerpo le llamamos felicidad. Así tal cual. Entonces, esa es la primera. Y eso tiene que ver con mis pensamientos.
Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué pensamos? ¿Sí? Entonces, nosotros, por eso luego lo que hacemos mucho es preguntarle a la gente, ¿no? Oye, ¿qué piensas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te hemos tratado durante...? O sea, quiero saber qué hay en su cabeza para saber si están felices, ¿no? Es ¿Sí? correcto. Hacen esto, o sea, por ejemplo, ahorita que están entrando personas. ¿Cómo, por ejemplo, cómo se dan cuenta que las personas pues, que van bien en su trabajo, que dices, híjole, pues de perdida nos va a durar el contrato, no sé, o sea, ¿cómo lo hacen ustedes? Pues cuando escuchamos comentarios positivos o que luego se ve que tienen muchas ganas de trabajar. Ujú. ¿Y cómo te das cuenta, Saraí, que alguien tiene ganas de trabajar? Por el Así, interés, físicamente, ¿cómo lo ves? pues emocionado, interesado. Ujú. Pero sobre ¿cómo lo ves? Así, imagínate, una persona, así, imagínate a alguien que, la última persona que hayas visto súper emocionado, así como dices tú, por el trabajo que le acabas de decir, que sí va a quedar y que ya está trabajando. Así, acuérdate de la última. por sus expresiones faciales, Ajá. o sea, de que se ve, pues, muestra felicidad, Ujú. ya Muestra, sea que ajá. esté sonriendo, pues sí. Ajá. Pero a veces, Gaby, ¿Eh? pero a veces, porque a mí, oye, te lo voy a contar porque cuando tuve la entrevista con Saraí, cuando la entrevisté, ella estaba nerviosa, estaba así como en un capullo, como que si salgo o no salgo, si salgo o no salgo, ¿qué le digo? O sea, así la veía, ¿me explico? Ajá. Pero sí en el desenvolvimiento, en cómo fue llevando las cosas y demás, pues me gustó, ¿verdad? Me gustó la actitud y demás, y dije, no, pues es ella, aquí está. Aquí estoy. Ajá. Por ejemplo, eso también a veces pasa, le llamamos las microexpresiones. A veces, digo, es que, como les digo, en las emociones podemos tener así una euforia a estoy feliz, pero no lo digo. O sea, yo te puedo decir ahorita, pues estoy feliz de estar con ustedes y de poder compartir esto, sí, por supuesto. Pero no voy a estar de que, yes, pues no, ¿verdad? O sea, es como, ya saben que soy feliz, punto. Entonces, ese es como dentro, por ejemplo, dentro del contexto de la organización, la verdad es que difícilmente vamos a tener personas que van a ser eufóricas. O sea, no vamos a ver a alguien saltando de alegría. ¿Sí? De hecho, hay un video por ahí que vi de una, ¿cómo está? Como es como las cámaras de seguridad de la empresa, cuando como que pues el chico así, ¿verdad? Entonces sale, el chico o la chica, no recuerdo, sale de la empresa y se va a subir a su carro y antes de subirse, empieza así a hacer como bailecito, ¿no? Entonces todo el mundo, ay, qué tierno y no sé qué padre, qué bonito, y era todo el mundo así, ¿no? Nos generó emociones positivas. Ajá, qué emoción. Digo, no todo el mundo va a salir bailando y saltando y haciendo bailecitos, ¿no? Pero sí te puedes dar cuenta que la persona, pues, le hiciste el día, por ejemplo, fue feliz, ¿no? Luego cuando son muy agradecidos también, de que muchas gracias por la oportunidad, señorita, y así. Es Ujú. cuando contagia esa emoción. Ajá, incluso te puedes dar cuenta que cambia su cara, o sea, de estar así como las arruguitas, yo digo que las arruguitas de aquí de preocupación, o sea, es como está, o sea, como que hasta se relaja, ¿no? Porque recordemos que el tema de ir a trabajar, ir a pedir trabajo, pues es un tema ya naturalmente estresante, es un tema que dices, te sientes a veces derrotado porque a lo mejor ha ido a muchas, tú no sabes a cuántas entrevistas ha ido esa persona y pues le han negado el trabajo. Y entonces el hecho de que tú le des es como, ya me está salvando, ¿no? Esta persona. Entonces, ahí es donde tú te puedes dar cuenta, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, tú le estás haciendo la propuesta a alguien y eso es lo que quiero que ustedes empiecen a analizar en las personas que empiecen a tratar que se vayan un poquito más al detalle, ¿sí?
de qué emoción le estamos provocando a esa persona o cómo es que, digamos, no solamente la lectura de lo que me está diciendo, sino de lo que yo veo en la persona. ¿Sí? Por ejemplo, le estoy haciendo la propuesta y si alguien te dice, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Eh, pues sí, está bien. Ya no tiene otra opción. Ajá, entonces tú, Pues ya qué. ajá, dices, pues ya que, ¿verdad? Entonces, ahí tú puedes, por ejemplo, decir, oye, hay algo que no te gusta, algo que quieres Ok. preguntar, o sea, algo que o sea, indagas un poquito más, ¿no? Entonces, así es la manera en la que podemos saber, o sea, si lo que está viviendo la persona está relacionado con alguna situación agradable. Nos damos cuenta por el cuerpo, por cómo se expresa, por lo que dice, ¿sí? Pero les digo, realmente no vamos a poder saber exactamente lo que hay en su cabeza hasta que no le preguntes. Y te puedes dar cuenta por sus pensamientos, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? No sé qué. Muchas veces me dicen también en la empresa, es que a veces la gente nos miente y nos dice, pero es cierto, o sea, porque quieren quedar bien, porque a lo mejor no te quieren decir, no hay confianza, en fin. Pero al final del día, tú, como les digo, tú te das cuenta por toda la expresión corporal y la expresión facial de lo que está pasando, ¿sí? La segunda cosa que tienes que saber de las emociones positivas o de las emociones es que producen sustancias bioquímicas relacionadas con la felicidad. Entonces, es lo que les decía hace un momento, cuando tú dices que una persona es feliz, es porque tiene muchos momentitos felices y es porque está viviendo una situación, o sea, muy dentro de sí está viviendo algo o un cúmulo de situaciones que nos están haciendo felices y que a eso le llaman, o sea, como la interpretación es, soy feliz porque tuve muchos momentos agradables, ¿sí? Entonces, entre más momentos agradables nosotros le demos a las personas, o provoquemos en las personas, la realidad es que esas personas van a producir en su cerebro más sustancias químicas que están relacionadas con la felicidad, ¿sí? Y entonces la persona se va a sentir feliz con nosotros. O sea, incluso quiero que pienses, por ejemplo, en tu mejor amigo, en tu mejor amiga, una persona o sea, con la cual siempre te sientas bien, ¿sí? Así, si piensas en ella, o sea, vas a sonreír, ¿no? Sí. Vas a sonreír, vas a decir, o sea, qué padre, me siento bien, incluso puedes decir porque es mi mejor amiga o porque es mi mejor amigo, pues porque compartimos momentos, porque nos gustan las mismas cosas, porque nos reímos mucho, y todas esas cosas que tú encuentres, razones por las cuales estás con esa persona, pues generalmente te vas a dar cuenta que tiene que ver con un estado de felicidad o un estado de bienestar. Bueno, así como lo hacemos con las personas, también necesitamos hacerlo con la empresa, ¿sí? Como, ¿qué hacemos nosotros para ayudarles con esas sustancias a que estén mejor relacionados con la felicidad? Ya íbamos tan bien hasta que lo vamos a llevar a la empresa. Es que esa es la parte interesante, lo tenemos que llevar a la empresa. El reto. Y fíjate, ahorita me acabas de recordar, Dalila, algo que la verdad es que es un pensamiento porque es cultural en México. O sea, realmente en México nosotros tenemos una cultura laboral complicada, ¿sale? O sea, todos nosotras que estamos en RH lo sabemos. No es sencillo ser RH en México, o sea, no está fácil. Te enfrentas con muchas cosas, con muchos retos, con muchas cosas. Entonces, por eso también esta parte de las emociones positivas también la tenemos que poner en práctica nosotros también, ¿sí? Cómo yo me siento feliz con lo que estoy haciendo, cómo yo me siento agradecida con lo que yo hago a través de mi trabajo, ¿sí? ¿Cómo, por ejemplo, cómo lo hacen ustedes? Yo les voy a dar cómo lo hago yo. ¿Cómo es que ustedes
O sea, dicen, realmente, no sé, tienen a lo mejor algo, un pensamiento, o cómo lo hacen para sentirse, por ejemplo, felices ustedes con respecto a su trabajo. ¿Hacen algo? ¿Piensan algo? Pues como aquí como que tenemos un ritual, o bueno, así lo veo yo, desde un día. Ese no. Es que como no me fije, pero tenemos El rol, bueno, se maneja un rol de diario de que hoy que a quién le toca la música, ¿no? Si cambiamos, pues las de los géneros, de que a lo mejor yo no me acuerdo de ciertas canciones que a lo mejor pone Saraí o la Inge o los otros compañeros, ¿verdad? Y ahí te motivas y todo y yo siento que esa parte como que nos mantiene activas, no está todo en silencio, no nada más es puro laboral, sino también otro tipo de emoción. Sí. Ajá. Exacto. Bueno, Excelente. eso es estando aquí, Gaby. Yo creo que inclusive desde antes de llegar ya nosotros ya estábamos pensando en el día, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso, pues mi hijo es el que me mueve. Lo primero que hago es mi hijo y lo arreglo y vámonos y que almuerza. Hasta le hago sus activitas así, Gaby, imagínate. Sí, sí, sí. Para que vaya bien almorzadito, que su mamá no almuerce, pero él sí. Pero ya una vez que, haz de cuenta, ya lo solté, ya lo dejé en el colegio, ¿sí? Entonces ya comienzo a cambiar mi faceta al trabajo y veo, bueno, hoy el día como está medio nublado, así me gusta o no me gusta y demás, y comienzo a pensar en pendientes. Existe que cuando llego, pues ya ellas han visto, ¿no? Que, oigan, chicas, hoy tenemos que hacer esto, lo otro, ya comenzamos a comentar, ¿sí? Pero pues yo ya lo traigo, pero yo soy una enferma de trabajo, pero lo que sí trato es de que pues a ellas no les llegan los problemas como tal, ¿verdad? Porque yo estoy enfrente, ¿sí? Y lo que trato es, no les voy a salir a ver, muchachas, esto está mal, así, así. No, simplemente pregunto cómo está, cómo es el proceso, cómo lo hicieron, X o Y, o ajustamos alguna parte, ¿verdad? Porque yo no quiero que ellas se sientan mal, ¿sí? O si la regamos, pues simplemente la regamos todas. No nada más fue una, la regamos todas. Entonces trato de cuidar yo esos detalles, ¿sí? Para que ellas se sientan bien. Pero en la cuestión positiva, pues yo también trato de llegar de manera positiva porque cuando estoy feliz, un día feliz, haz de cuenta, no, hombre, toda felicidad en todo el día. Pero cuando estoy medianamente feliz, pues tengo que trabajar en ello para no sentirme mal, no sentirme así ¿cómo se llama? Ajá, no hay abajo de cabizbaja, ya no, o sea, siento yo que tengo que cambiar el chip, sí, porque eso depende de mí, eso sí lo puedo controlar. A veces sí, como dices tú, las etapas de una emoción, hasta la ira, pues ya la ira, ¿cómo la voy a controlar, verdad? Ya llegué hasta el punto máximo, pero las anteriores yo creo que sí se pueden controlar. Sí, ahí te voy a decir, o sea, realmente todas las emociones las podemos controlar, gestionar, su intensidad, su medio, a veces también a veces en la empresa pues necesitamos tantito enojo, ¿verdad? O sea, porque oye, pues es que esto sí no es, o sea, ok, está bien. El tema siempre va a ser cómo lo hacemos, o sea, siempre quiero que piensen en el cómo. ¿Cómo lo estamos haciendo? O sea, ¿desde dónde? O sea, desde juzgar a la gente, desde señalar el error, ¿sí? O desde, o sea, encontrar soluciones, que es algo que hemos visto mucho también en teorías de equipos por acá que hemos estado con ustedes. O sea, ¿cómo desde dónde yo trato de mejorar las cosas, ¿sí? Si mi objetivo siempre va a ser señalar el error y encontrar el culpable, entonces tienes que saber que hacer eso le va a generar emociones negativas a la gente, ¿sí? Se va a sentir juzgada, se va a sentir como, pues obviamente enojada también, y entonces eso va a tener una repercusión y va a tener una reacción, primero, física,
en la otra persona y acuérdense, esa reacción va a ir ligada o esa situación va a ir ligada a una emoción, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos muchas emociones negativas en el trabajo, ¿qué es lo que hacen las personas? ¿Qué creen que hagan? Pues no se sienten a gusto. Se van. ¡Ay! Sí. Se van. Esa es la razón, es parte de la razón por qué la gente se va de las empresas. Ahí está la respuesta, Saraí, que quería saber desde hace mucho. ¿Por qué la gente se va? Porque ya no, dicen, es que ya no está a gusto, es que ya no se siente bien. Porque empiezas a poner en una balanza y dices, oye, es más lo que batallo, es más lo que me enojo, es más lo que no pasa, es más a lo que sí, a las soluciones. O sea, entonces la gente, ¿sabes qué? Ya, ni aunque hay veces que la gente te dice, pues sí, serás el que más paga, serás el que tenga las mejores prestaciones, serás el mejor de la zona, pero pues ya no, o sea, ya no quiero. Y si pensamos nosotros en nuestros trabajos anteriores, o sea, ¿por qué dejamos nuestros trabajos anteriores? Pues llegó un punto en el cual dices, pues no, ya no me gustó, o sea, ya no estaba feliz, ya no estaba contenta, ¿sí? Al final de cuentas a lo mejor dices, pues también quería más dinero, sí, pero ya no estaba contenta, o sea, lo que quiero llegar es, ya no estás contenta con lo que está pasando. Principalmente parte de ahí, ¿no? Ujú. De que ya no sientes. Ajá. Exacto, ya no estoy contenta con lo que pasa ahí, ya no estoy contenta con lo que sucede, o pasan muchas cosas que al final de cuentas hasta cuando pase lo que pase, si tú decides irte o incluso hasta a veces cuando te despiden dices, ya, o sea, ya no podía más con esto, ¿no? Y es como una liberación, ¿no? Y de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó, o sea, un trabajo que yo, bueno, o sea, pues le lloré, ¿verdad? O sea, es de que, ay, no, es que sí me gustaba, pero también al mismo tiempo, si lo ves en una perspectiva, pues tampoco estaba haciendo, o sea, no estaba cumpliendo con mis expectativas o en lo que yo quería o las cosas que yo necesitaba en ese momento. Al final del día, pesa más, o sea, digamos, pesa más lo que me estaba haciendo sentir negativo y me fui, ¿sí? Yo quería mucho un trabajo, me gustaba mucho un trabajo, pero ese trabajo, por ejemplo, interfería ya con mis situaciones personales, o sea, con el tiempo, mi tiempo incluso de descanso, de mis hijos, entonces dices, híjole, pues, o sea, aunque me guste mucho el trabajo, aunque la empresa esté muy bien, aunque me estén dando todo, y recuerdo que mi ex jefe me dijo, es que te he dado todo lo que tú me has pedido, yo te lo di, o sea, sí, pero no, o sea, sí, pero no. Sí me dio muchas cosas, pero esta partecita pues ya me está pegando mucho en el tema de mis hijos, ¿no? Entonces, es ahí en donde las personas empezamos a poner una balanza, pero ahora, que sí está en el control de nosotros como empresa, sí está en el control el poder hacer muchas acciones, el poder hacer muchas cosas que les generen emociones positivas. Y que entonces empiecen a tener esa reacción física que queremos. Y que entonces al final del día digan, me siento feliz aquí. O sea, realmente estoy feliz, estoy bien aquí. ¿Sí? Entonces va sobre, digamos, sobre ese hilo conductor. Las siguientes que son movilizadoras. Las emociones positivas nos traen en friega. ¿Sí? Nos mueven, nos generan que hagamos algo, nos generan una reacción. ¿Sí? Entonces, como son movilizadoras, nosotros vemos la conducta de las personas. Entonces, ejemplos, pudiéramos ver aquí cuando alguien, por ejemplo, está muy feliz en su trabajo, cuando a alguien le gusta lo que hace, ¿sí? ¿Qué hace en la empresa? Pues digo, propone ideas, da incluso hasta más. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer cuando tenemos a alguien muy feliz en la empresa? Pues hace su trabajo con emoción. Entusiasmo. Pone música. Pone música. Suele contagiar a los demás. Ajá. Y es que, ejemplo, así, el ejemplo de la música es un ejemplo así perfecto.
De hecho, vamos a ver ejemplos ahorita, es lo que sigue, ver ejemplos. La música, por ejemplo. Oye, pues, una cosa, fíjate, puede ser poner música. Pones música. Pues sí, nada más que pues resulta que a mí me gustan los corridos tumbados, y resulta que a Saraí le gusta el reggaetón y ¿cómo se llama? Ya a Dalila pues le gusta la música clásica. Los 70, Los 70s. Y a Nayeli, pues no le gusta la música. No le gusta escuchar música cuando trabaja. Qué triste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Sí? Que, o sea, vamos a poner, pues yo llego y pongo mis corridos tumbados. Y a Saraí le chocan los corridos tumbados. ¿Qué emoción crees que vas a generar? Pues una negativa. Entonces Saraí, híjole, ya va a llegar esta mujer a poner sus corridos feos y que no me gustan y qué horror y luego ya no quieres llegar porque todos los días pongo las mismas música porque no te gusta, ¿sí? Ahora te voy a decir, por ejemplo, en una empresa que hicimos nuestro playlist de Spotify. Ahí ponle, o sea, a ti te gustan, o sea, así teníamos, o sea, a mí me gusta de todo, la verdad, pero, por ejemplo, a una de las chicas le gustaba Carlos Rivera, casi todo Carlos Rivera, todo lo que había de Carlos Rivera, todo estaba ahí. Y a la otra chica le gusta el reggaetón. O sea, entonces, pues de repente era una mezcla, bien chida. Estabas así de que, y luego de repente Carlos Rivera así de, ay, qué bonita canción. O sea, Oye, Gaby, entonces, ajá. es la canción que te gusta y la estás cantando ahí todo. Sí, pero es así como de, ay, o sea, haz de cuenta que yo prendí el celular y así, ¿verdad? O sea, entonces, por ejemplo, ahí decías, oye, pues hicimos una playlist y a mí de repente yo ponía otras canciones que me gustaban como más de los 90s y un poquito no tan nuevas como el reggaetón, pero ponía algunas, entonces pues estaba padre, ¿no? Entonces, de repente la mezcla. Y estábamos todos felices, era una contribución, una playlist de Spotify contribuida de todos, pues de todas las que estábamos en la oficina. Y pues ya sabes, llegabas y ¿quién va a poner el Spotify? Yo, lo ponías, bocinas y listo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso te genera una conducta, o sea, todo eso que haces te genera una conducta, es decir, ay, pues primero conoces a la otra persona, escuchas sus gustos musicales, ¿sí? Y la verdad es que se hace un buen ambiente en la oficina, o sea, está padre de escuchar música, ¿sí? Entonces, es lo mismo, si te fijas, seguimos hablando de la música, pero las formas de hacerlo son completamente diferentes. Y eso es lo que yo quiero que cuestionen muchas veces, las formas en las que estamos haciendo las cosas, qué emoción genera en las personas. ¿Sí? Eso es lo diferente, ¿sí? Eso es lo que hace, cómo comunicamos las cosas, eso genera una emoción en las personas. Y yo te pregunto, ¿qué emoción generas a través de tu comunicación? ¿Sí? A través de tu interacción también con las personas, qué emociones estás generando, ¿sí? Entonces, por eso dice que las emociones positivas también son movilizadoras, porque al final del día tú vas a ver una conducta, vas a ver algo, ¿sí? Incluso también las negativas a veces no tanto, no son tan movilizadoras, porque a veces hay personas que dejan de moverse, o sea, no dejan de hacer cosas pues por lo que están sintiendo, ¿no? O sea, también lo que están pensando, lo que están sintiendo. Entonces, pero siempre te das cuenta cuando alguien está muy feliz, muy contento, o sea, sí te das cuenta. Generalmente te das cuenta cuando estamos en un extremo y cuando estamos en el otro, ¿sí? Pero a veces el reto, pues, es encontrar esos de en medio, ¿no? Esos que no me dicen nada, que no los leo, ¿no? Que no me puedo dar cuenta. Muy bien.
¿Hasta aquí? ¿Dudas? Muy bien. Vamos a ir cerrando con esta partecita. Y la próxima vamos a ver casos, ¿ok? La siguiente que te quiero decir es que existe, de acuerdo a una teoría, de las principales exponentes de la psicología positiva, se llama Barbara Fredrickson. Ella nos habla de algo que se llama el ratio de positividad, que no es otra cosa más que esto que viene aquí a tu derecha. Que 3 experiencias positivas hay que dar por cada experiencia negativa. Entonces, y si tú quieres así como mejorar, por ejemplo, la relación con una persona, necesitas tener 5 experiencias positivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿O qué queremos decir? Con experiencias positivas es algo que hagas, o sea, alguna conducta o algo que tú hagas que le genere alguna emoción positiva a la persona. ¿Sí? Eso es a lo que se quiere referir. Por ejemplo, si tú dices, oye, por ejemplo, no sé, todos los días vamos a, te digo, emoción positiva, vamos a poner música. Ah, pues esa es una. Sí, la música es una. No sé, por ejemplo, ¿qué otras cosas generamos en la empresa? Por ejemplo, acá en Monterrey se usa mucho ay, me voy a ir. Sí, ya vi el cable. Otra, por ejemplo, es los viernes de tacos. Ah, sí. Aquí comemos juntos. Aquí hicimos el rol de las tortillas por necesidad. Por necesidad. Pero pues. Y ya vamos a tener el puerto del. Ajá. Ya viene eso. Aquí le toca. Ajá, ándale, por ejemplo, eso, y el rol de quién va a traer la comida, ¿verdad? Y pues hoy me toca a mí, hoy le toca a no sé quién. Y eso luego mueve mucho también las emociones y te gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también hacemos. Acá se usa mucho el viernes de tacos, acá en Monterrey, ¿verdad? O sea, es de que pidas los tacos, o sea, levantas la lista de todos, piden los tacos y luego vienen y nos sentamos todos en el comedor o y comemos tacos, ¿verdad? Esa es otra experiencia positiva. Otra experiencia positiva son, por ejemplo, los cumpleaños. ¿Cómo celebran los cumpleaños de las personas que trabajan ahí? Eso también es otra experiencia positiva. ¿Qué otras cosas hacen ustedes ahí? Experiencias positivas que generen esta felicidad en las personas. Cuéntenme. ¿Qué más? Seguramente hay más. Así estamos. Yo siento que una experiencia es también los miércoles que tenemos la sesión con la otra compañera, que son los miércoles con Nancy, porque almorzamos, todos llegan temprano para almorzar, cuchichamos ahí tantillo antes de que inicie la sesión. Gracias a Dios. Qué emoción. Me acabas de generar una emoción positiva con tu comentario. Es que ha estado Fernando en esas reuniones porque hay almuerzo. Ok, fíjense, ahí les va. Eso, me encanta ese ejemplo, ¿ok? En sí mismo, a veces la capacitación, las personas la ven como un castigo. Qué mala onda, pero es la verdad. No, es que como estamos mal, por eso nos mandan a capacitación, porque generalmente, pues así es, o sea, una detección de necesidades es eso, o sea, es que no tenemos para ver qué te voy a dar, ¿no? Entonces, en sí mismo, o sea, de repente la capacitación a veces pues no está tan padre, porque dijimos, ¿se acuerdan? Porque tenemos pensamientos, porque esos pensamientos están ligados a una emoción, porque no es algo agradable para mí y aparte mucha gente dice, o sea, lo piensa y lo dice, ¿no?
es que es tiempo, me quitan, me roban tiempo de mi trabajo y entonces me tengo que salir más tarde porque pues tengo que estar ahí en la capacitación. Entonces sí se fijan cómo ya lo traemos como tal vez a veces algo negativo. O sea, algo que no es agradable, algo que es desagradable, que me está haciendo como este pensamiento de pérdida. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Sí? No tengo cámaras allá, muchachas. Recuerden. Ok, entonces, ¿qué haces para una situación que a lo mejor tú ya sabes de antemano que probablemente no está tan agradable, que te va a traer así como, va a ser complicada? Métele elementos que te ayuden a bajar esa experiencia negativa que ya sabes que va a tener. ¿Y cómo lo bajaron? ¿Cómo me dijeron? ¿Qué hacen? Llevan el almuerzo. ¿Eh? Llevamos el almuerzo. Llegan con almuerzo. Y aparte que esté rico y calientito, ¿verdad? Sí, Ajá. ¿Qué más? y ¿Qué más? platicar. Platicar. Ujú. Platican, ¿verdad? Ahí hay pues hay un previo, a lo mejor, a lo mejor Dalila les dice, va a estar abierta, empezamos a las 9, pero ya saben que nos juntamos a desayunar a partir de las 8, ¿verdad? Y entonces la gente va llegando entre las 8 y las 8:30 porque quieren desayunar y entonces ahí platican y bla, 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 y ¿sí? Entonces ahí está, es segunda experiencia positiva. Y luego pues llegamos y les pusimos juegos, entramos con un juego, entramos a lo mejor con una dinámica que los hace moverse, que se paran, que se ríen, entonces ya es otra experiencia positiva dentro de la situación que ya sabemos que tenemos en contra, ¿sí? Luego viene una experiencia negativa, el último. Nos A ver. queda para ver pendientes de algunas consideraciones. Ver los pendientes y todo eso. Pero fíjate, Porque estamos todos, ¿verdad? pero acuérdate que esa experiencia, recuerda, aquí, y eso es lo interesante del ratio de positividad. 3 experiencias positivas por cada experiencia negativa. Si yo estoy teniendo una, ¿qué quiere decir? Que ya la neutralicé. Entonces, a lo mejor ese día tener que quedarme 1 hora más porque a lo mejor no termino mi trabajo, ya no lo veo tan malo. Porque digo, es que ay, bueno, pues al final, bueno, en la mañana, mira, estuvo bien, me dieron de desayunar. O sea, tú mismo vas como teniendo este pensamiento, o sea, oye, pues estuvo bien, mira, estuvo bien la capacitación, sí me gustó, estuvo divertido la dinámica, me llevé un aprendizaje, me dieron de desayunar, y aparte, pues conviví un rato. Entonces, por eso es que la vas neutralizando. A que si, por ejemplo, llegan y luego tú les dices, los quiero a todos aquí a las 7 de la mañana en punto porque a esa hora va a empezar la capacitación. Y luego no les pones ni un café ni una galleta. Y luego, y aparte todavía, o sea, los levantas súper temprano y resulta que no es a las 7, que es a las 8. Pero es que como quieres que lleguen temprano, pues los citaste a las 7. ¿Qué creen que va a pasar? Pues experiencias negativas. Experiencia negativa. O sea, y aparte a lo que ya traías tú en tu cabeza es que la capacitación de bla, le metiste todos los otros elementos, entonces lo que sucede es que por eso la gente le choca ir a las capacitaciones. Pero hay gente muy negativa. Eso está, qué bueno. Qué bueno que sea divertida, ¿no? El chip. Es que, y esa es, ahora te lo digo como de este lado, es nosotros por eso nuestro ADN o lo de la empresa, o sea, es hacerlo divertido. Porque nosotros ya sabemos que muchas de las veces la gran mayoría llegan así. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros usamos muchos recursos también para
ayudarles a ustedes a que la experiencia de la capacitación sea muy buena. ¿Sí? Entonces, pues por eso luego nosotros también pedimos, oigan, nada más, por favor, pues pongan café, algún coffee break, o sea, algo por ahí para hacerlo también como un poquito más, o sea, pues obviamente más agradable, ¿no? Siempre cuidamos también, nosotros tratamos de cuidar que también que el ambiente, que el lugar, que tengan el material, que no pasemos ni fríos ni calores ni nada, porque todo eso estresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pedimos cosas de cómo necesitamos las condiciones, pues es para que todo eso, esa parte de experiencia negativa disminuya y que la experiencia sea muy, muy buena, ¿sí? Y esto tiene que ver con eso. O sea, esta es la razón para generar en las personas emociones positivas. Cuando nosotros generamos una emoción positiva de una situación, las personas aprenden muchísimo más. Las personas están más abiertas incluso a lo que pueda suceder, ¿sí? Responden mejor a las situaciones, se vuelven más creativas, se vuelven más divertidas, ¿sí? Las situaciones que pudiera tener como tal vez no tan buenas, pues les digo, o sea, realmente las empiezas a matar, ¿no? Y siguiendo ya para cerrar ahorita con este ejemplo, por ejemplo, en la escuela de uno de mis hijos, luego de mis hijos nos citaban a veces a juntas, ¿verdad? Y les digo, siempre yo les digo, y se les voy a decir a ustedes, encuentren la manera de algo que no va a ser tan agradable, hacerlo agradable, o sea, condiciones, eso sería mi mensaje para ustedes y quiero cerrar con este ejemplo. Nos citaban, como les digo, a veces había situaciones que se dan en las escuelas a veces que requerían que se hicieran juntas grupales, ¿no? O sea, juntas de padres de familia, ¿no? Entonces, pues ya de por sí, ir a una junta de padres de familia, pues no está padre, ¿verdad? Porque otra vez, me sacan de mi trabajo, a ver qué me van a decir, tengo que pedir un permiso y luego a ver si lo que me van a decir es importante, si no me voy a enojar más y bueno, ¿sí? Y a ver si es cierto que van a resolver. Entonces son temas que ya traíamos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la escuela, a la junta previa, te recibían con café, pues una jarrita de café, unas galletitas ahí sencillas, no voy a decir unos paquetines, así, sencillo. Bueno, pues ya estaba todo, ¿verdad? Prendido y el clima y todo agradable. Y lo que a mí yo decía, no, hombre, esto, siempre lo he dicho, esta es la cereza del pastel de esas juntas, era que siempre ahorita es otra directora la que estaba, decía, muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo, el tiempo que se están tomando para estar aquí. Es muy valioso para mí que ustedes estén. Les pido por favor que iniciemos nuestro día con una oración. Y pues la oración, Padre Nuestro, Ave María, ok. Y luego pues ya la junta, ¿verdad? Ya lo que tenía que hacer. ¿Qué creen que pasaba con todo eso? Causaba molestia. Si tú ya venías aquí, ¡pum! Te desarma. Porque todo lo que toda la preparación previa está siendo buena, porque el mensaje lo dice de una manera distinta. ¿Sí? Pues hay broncas en todas partes, hay broncas. Entonces, el tema es cómo, por eso les digo, hay que pensar en cómo estamos haciendo las cosas cuando estamos hablando de psicología positiva y de toda esta parte de emociones positivas. Hay que ir encontrando cómo estamos haciéndolas, cuestionarnos cómo lo estoy haciendo para que genere qué emociones estoy generando en las otras personas. ¿Ok? Entonces, voy a terminar aquí porque ya son las 2 y sé que ustedes van a ir a comer y sé que Dalila también va por su hijo. Entonces, lo que les voy a pedir les voy a pedir una tarea, ¿sí? Porque vamos a continuar la siguiente semana viendo cómo vamos a ir aplicando y sobre todo lo que me interesa mucho es que ustedes empiecen a aplicar en
con las personas de su organización toda esta parte, ¿sí? Y en ustedes mismas. Entonces, lo que yo quiero que ustedes es empiecen a analizar y que empiecen a hacerme a lo mejor un tipo diario, ¿sí? De todas, precisamente de estas experiencias que están, o sea, situaciones que están viviendo y que ustedes puedan decir, valorar cómo las estamos transmitiendo hacia las personas, es decir, qué emociones están ligadas a esa situación, ¿ok? Entonces, desde, no sé, actividades que ustedes estén haciendo, por ejemplo, las entrevistas, desde las llamadas, ¿sí? Desde, ¿qué más? Por ejemplo, no sé, ¿qué más estén haciendo? ¿Sí? Contratos, atención a esta personal vía llamada, sí, tanto de oficina como trabajadores operativos, responsivos. Todas las cosas que, o sea, pónganme 5 cosas, sus cosas más importantes que hicieron, ¿sí? Nos vamos a ver en 2 semanas, ¿sí? Entonces pónganme ahí, les digo, mínimo 5, o sea, sé que van a ser más, pero de repente así como su diario, o sea, hoy qué hice, o sea, alguna situación que sea importante para mi trabajo y o sea, qué emociones genera en mí, o sea, sus emociones y las emociones que yo puedo ver en la situación, ¿no? Que puedan ustedes como plantearme un poquito más algunas de las cosas que están sucediendo allá. Yo ya les puse el ejemplo o ya vimos el ejemplo ahorita de las capacitaciones, ¿sí? O sea, y es más o menos el ejercicio que yo quiero que hagan, que ustedes me digan, a ver, como yo les dije, la capacitación de los miércoles, ¿sí? Esa es una situación. Ahora, ¿qué emociones están ligadas a esa capacitación? Ah, pues hay emociones positivas, negativas, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando con esa situación? ¿Sí? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo creo que estoy haciendo? ¿Cómo creo yo que hago sentir a los demás? ¿Sí? Y entonces a partir de ahí vamos a empezar a analizar las cosas que están sucediendo dentro de la organización y vamos a ir integrando otras cosas. Vamos a ir también viendo otros procesos, por ejemplo, que el proceso de onboarding, en algún momento lo vamos a ver, ¿sí? Pero quiero que ya traigan previamente, como digamos, un poco pensado, analizado, o sea, todo lo que estamos viviendo en términos de emociones en la empresa. ¿Sale? Ok, muy bien. ¿Cómo se van de esta sesión, chicas? Cuéntenme. Con tarea, aparte de tarea. Es una emoción, es una emoción. ¿Cómo se van de la sesión? Pues me llevo 3 por 1. 3 por 1, muy bien. Perfecto, eso fue lo nuevo que aprendiste. ¿Eso te gustó? Sí, motivada. Muy bien, aplícalo en tu casa también, ¿eh? Sí. O sea, funciona, la verdad. Saraí, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te vas? ¿Cuál fue así tu momento wow? Me voy motivada. Y me gusta mucho la música. Siempre salgo motivada. Eso es bueno, te generó motivación. Dalila, no te veo, pero te siento que estás aquí. Oiga, pues ¿qué me llevo yo? Me gustó eso de 3 por 1, sí me gustó. Pero pues ya sabes la mentalidad de calidad, me voy más allá, o sea, 3 por 1 sí, pero ¿dónde voy a encontrar esos 3? ¿Cómo le voy a hacer en el momento de los 3? Aquí le echamos montón, no te preocupes. Exactamente, o sea, esa parte la vamos a tener que manejar, que saber, controlar, o sea, ahora sí es de echar un poquito de pensar que puede funcionarme. A veces es el momento y no tienes ni tiempo de pensarlo, ¿sí? Y estás platicando y estás pensando, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, ¿qué estás? ¿Qué momento voy a notar? Ajá. Sí, sí, sí. Incluso pueden traerme, o sea, si de repente dices, oye, esta situación, o sea, no, la verdad no sé cómo, o sea, por ejemplo, la próxima vamos a analizar un ejemplo que ya traigo aquí preparado y vamos a analizar
un segundo ejemplo de algo que ustedes ya me habían pedido, que ya se les olvidó, pero es, por ejemplo, cómo despedimos personas cuando despides a alguien. Por ejemplo, es pues, una situación bastante desagradable, ¿no? O cuando les tengo que decir que no son seleccionados o que no. Ay, no. Ándale, eso también es otra situación que no es muy agradable, ¿no? Bueno, eso quiero que lo tengan, por eso quiero que lo escriban, porque quiero que lo tengan claro y la próxima sesión así lo traigan y entonces empezamos a ver situación esta, ¿qué podemos hacer alrededor para bajarle, o sea, aplicar este 3x1, ¿sale? Eso es lo que quiero que hagamos, porque quiero, te digo, que los pongan en acción todo esto que aprenden aquí, ¿ok? Ok. Muy bien, perfecto. Chicas, me dio mucho gusto saludarlas, me dio mucho gusto verlas sonriendo y me dio mucho gusto que me digan que los miércoles son felices. Yo le paso sus comentarios a Nancy también. Sí, claro. Muy bien. Bueno, así, todas así. Muy bien. Chicas, provechito ahorita que van a ir a comer. Cuídense mucho, ¿ok? Y bueno, yo las veo en 2 semanas. ¿Sale? Muy bien. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Bye. Bye.